Muy buenas noches, iglesia, que el Señor les bendiga. Damos gracias a Dios por la oportunidad de volvernos a conectar para seguir hablando acerca de los esenciales de la iglesia de Nazareno. Le doy la más cordial de las bienvenidas a cada uno de mis hermanos y hermanas que se están conectando esta noche de jueves de estudio, en el cual, vamos a tratar de concluir con las 7 características de la iglesia del Nazareno. Yo espero que usted ya las tenga presentes, que cada una de las que hemos ido analizando nos ayude de alguna manera a entender nuestro rol, no lo que la iglesia debe ofrecernos, sino lo que yo como miembro de la iglesia tengo que trabajar, porque a veces nos quedamos con esa idea, solamente esperamos lo que la iglesia nos da, como nos volvemos de alguna manera consumidores de lo que la iglesia produce, pero necesitamos entender algo más, que no es solamente el producto, consumir el producto que la iglesia genera, sino que nosotros también necesitamos dar fruto. De hecho, es un principio bíblico que está muy marcado en todo el Nuevo Testamento y en el mensaje de nuestro Señor Jesús. Así que le doy la más cordial de las bienvenidas a esta noche de estudio bíblico. Tenga ahí su cuaderno de notas a la mano. Por ahí algunos me han preguntado qué ha pasado con el librito de los esenciales. Aún Casa Nazarena no me ha dado respuesta, y si no, vamos a tratar de implementar un plan B para que usted lo pueda tener lo antes posible. Pero eso ya es algo que es extra clase, pero yo le invito a que podamos trabajar esta noche en este tema. Bienvenidos, hermanos, vamos a orar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, y como lo hacemos cada semana, cantamos con nuestro hermano Daniel y entramos de lleno a la última parte de esta sección, porque la próxima semana, si el Señor lo permite, vamos a entrar ya de lleno a lo que es cosas prácticas de nuestra doctrina, específicamente qué es lo que creemos, cómo lo creemos y cómo lo aplicamos a la vida. Así que sea bienvenido, bienvenida, hermanas que se están conectando. Vamos ahora. Padre Santísimo, en el poderoso nombre de Jesús, gracias te damos, oh Dios, por la oportunidad que nos das esta noche de volvernos a reunir para poder seguir aprendiendo, seguir conociendo nuestra iglesia, seguirnos enamorando de la congregación en la cual nos has puesto, Señor, pero también, Padre, para ser hacedores, servidores de lo que tú nos has llamado a hacer. Así es que, Señor, toma nuestra vida, abre nuestra mente, llénala de tu sabiduría, pero, Señor, que no nos quedemos solamente como conocedores o oidores de tu palabra, Señor, sino también como hacedores de la misma. Quédate con nosotros esta noche, Espíritu Santo, acompáñanos, dirígenos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. ¿Qué le parece si cantamos con nuestro hermano Daniel y entramos de lleno a nuestro tiempo de estudio bíblico? Por sus grandes maravillas, demos gloria a Él.
alábenle, a una voz proclámenle, por sus grandes maravillas, demos gloria a él. Alábenle al poderoso y gran Rey, al que vive para siempre, a él. Alábenle, a una voz proclámenle, por sus grandes maravillas, demos gloria a él. Alábenle al poderoso y gran Rey, al que vive para siempre, a él. Alábenle. Bueno, pues como dice este canto, y bueno, algo de lo que estamos viendo tiene que ver precisamente con esto. Volvemos a ver esta línea del tiempo, que es importante conocerla, las 7 características de la Iglesia del Nazareno, la adoración significativa, ya sabemos a qué nos referimos con ello, la coherencia teológica, el evangelismo apasionado. La semana pasada hablábamos del discipulado intencional, que es algo bastante interesante, y sigo invitándole a participar de escuela dominical, porque pues es ahí donde aprendemos, es ahí donde tenemos un buen tiempo para poder de alguna manera poner no solamente en prácticas, sino poder colocar delante de nuestro profesor, de quien nos está discipulando, quien está trabajando con nosotros. Entonces, bueno, pues llegamos al punto crucial de nuestro estudio. Entonces, vamos a mirar un poquito esta parte donde nos resta, bueno, déjeme regreso, el desarrollo de la iglesia, que será el tema de hoy, juntamente con los últimos 2, el liderazgo transformacional y la compasión con propósito. Entonces, ya hemos hablado un poquito acerca de estos temas, en los cuales, bueno, necesitamos tener bien presente que la Iglesia del Nazareno no es solamente lo que ofrece, porque hoy día estamos cayendo en algo que se le conoce como el consumismo religioso. ¿Y qué es esto del consumismo religioso? Bueno, el consumismo religioso tiene... Perdón, aquí apreté algo que no era. Hablamos del consumismo religioso. El consumismo religioso ha caído o ha llegado a la iglesia precisamente porque la gente busca qué es lo que la iglesia ofrece, como si realmente la iglesia tuviese esa razón de ser. Y por mucho tiempo, no solo en América Latina, sino ahora en todo el mundo, parecía ser que la iglesia tiene que ofertar algo que sea atractivo a la gente para que la gente se sienta a gusto. Cuando vamos a ver más adelante el desarrollo de la iglesia, nos vamos a dar cuenta que la iglesia tiene su vitalidad, tiene muchos elementos, muchos factores que parten desde nosotros como iglesia. O sea, la iglesia no es el templo, la iglesia somos nosotros somos parte del cuerpo de Cristo, y eso es importante tenerlo presente. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos presente esto, entonces vamos a poder entender los últimos 2 elementos, que es el liderazgo transformacional y la compasión con propósito. Entonces vamos a hablar un poco acerca del desarrollo de la iglesia. Y para esto pues necesitamos ir a la Biblia. La iglesia, como muchas veces lo he dicho, no surge como algo de generación espontánea, sino realmente surge como parte del corazón de Jesús en el plan de redención, puesto que ya había instituciones religiosas para el tiempo de Jesús. Una de ellas era la sinagoga. La sinagoga era el lugar donde los judíos iban cada semana a aprender la Torá, a aprender los profetas, a leer los escritos, y de alguna manera pues era el centro religioso. Estaba el templo a la par de las sinagogas. O sea, la sinagoga tenía como que una función como sería hoy la escuela dominical, y ir al templo a llevar los sacrificios, las ofrendas,
Sería como el culto dominical. Pero bueno, ¿por qué Jesús desarrolla la iglesia? ¿Por qué Jesús crea la iglesia? Bueno, simplemente aquí un pequeño breviario cultural. La palabra iglesia significa asamblea o reunión, no las cuatro paredes que engloban a la iglesia. Eso es el templo, ¿sí? Sino que la iglesia parte en las personas. Realmente ese es el vocablo correcto o la etimología correcta de la palabra iglesia, que es eclesía, asamblea de personas. O sea, no podía haber una asamblea si no había personas. Entonces la iglesia parte desde las personas. Puede haber templos, puede haber grandes locales, auditorios, teatros, pero si no hay personas, no hay iglesia. Y esa es una de las características de la iglesia del Nazareno, porque muchas veces se pensó solamente en construir templos, y hoy día tenemos templos, pero no tenemos iglesia. Entonces vamos a ver qué es históricamente la iglesia. La iglesia cristiana comenzó con Jesucristo, y Él dio comienzo a la primera comunidad de fe. Se dice que históricamente la iglesia comienza específicamente, oficialmente, en el día de Pentecostés, ¿sí? Cuando se cumple precisamente la promesa del Espíritu Santo, después de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Muchos historiadores, como Justo González, uno de los grandes historiadores de la iglesia cristiana en español, habla específicamente de ello, ¿sí? Nos dice que la iglesia comienza precisamente en el día de Pentecostés, donde precisamente estaban reunidos esperando el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Y de ahí pues se da una gran explosión. De hecho, un escritor norteamericano, Rob Hobb, habla precisamente de que el cristianismo a partir de ese momento se viralizó. Yo he hablado y he citado mucho esto, es un libro que se llama El Jesús Viral, donde él decía, el cristianismo se volvió tan viral, se volvió así como la pandemia, tan contagioso, porque la gente veía cambios, veía cosas diferentes que no se veían en los judíos, que no se veían en otras culturas o en otras religiones, que, un ejemplo, para el libro de Hechos, que nos va a narrar la historia de la iglesia, del surgimiento de la iglesia, nos dice que Pablo, específicamente en su segundo viaje misionero, comienza a plantar iglesias. En las primeras solamente va como que predicando el evangelio, pero en el segundo viaje Pablo ya dice, hay que fundar iglesias, ¿sí? Y de alguna manera Pablo ya tenía un plan establecido, pero el Espíritu Santo le dijo, no vas a ir para ese lugar. Quizás recordarán la historia del varón macedonio que se le aparece, que tenía que ir a ese lugar, ¿sí? Él ya tenía un plan, pero Dios tenía otro. Entonces, la iglesia cristiana muchas veces dicen, bueno, ¿y de dónde sale toda esta figura que tenemos de pastores y líderes? Bueno, necesitamos entender que la visión de Dios incluía un liderazgo divino, un liderazgo continuo en el cual Dios, en este caso a través de Pablo, ¿sí?, va hablando del desarrollo de la iglesia. Por eso es que la iglesia tiene líderes, tiene pastores, hablando de la iglesia del Nazareno, tenemos pastoras, mujeres que también han tomado el ministerio. Y un ejemplo, yo sé que hay algunas líneas doctrinales que dicen que no, que la mujer no, pero yo lo he platicado con algunos pastores, con algunos teólogos, con algunos profesores del seminario. Yo les decía, bueno, entonces cuando Pablo al final del libro de Romanos hace una larga lista de personas que sirvieron con él, que quedaban al frente de iglesias, menciona a muchas mujeres, ¿sí? El caso de Febe y otras mujeres más. Entonces, por eso es que la iglesia del Nazareno, ¿sí?, parte precisamente del ministerio de una comunidad de fe. Pero una comunidad de fe que tiene que ser liderada. Por eso estamos hablando del desarrollo de la iglesia. Si no, estaríamos hablando de comunidades anarquistas, comunidades que no se sujetan a un liderazgo, comunidades que no tienen una línea bien definida. La iglesia del Nazareno la tiene. Entonces, algo que se rescata en el desarrollo de la iglesia es que la fundación de iglesias requiere un gran sacrificio. Hace tiempo, para una materia de la escuela, me pedían hacer un análisis de cuál fue la labor de cada uno de los 12 apóstoles después del ministerio de Jesús, porque decimos que solamente se mencionan algunos, ¿no? Específicamente Pedro, Juan, Pablo,
por ahí Judas, Santiago, y son 5, pero la Biblia habla de 12. Bueno, quizás los otros 12 apóstoles hicieron mucho trabajo que no fue escritural, sino que fue realmente trabajo de evangelismo, trabajo en el cual pues tomaron los recursos que ya se tenían y que no como tal no están escriturales, pero están escritos, en la historia de la iglesia, ¿no? A mí me sorprendía ver el caso de cómo es que llegó la iglesia a la India, y fue en el caso de uno de los apóstoles que llegó hasta allá, en la provincia de la Hispania romana, cómo es que la iglesia llega a esa zona. Recordemos que antes Europa, en el tiempo de los Césares, estaba dividido en la Roma, en la parte italiana que conocemos, la zona de la Hispanía, que es lo que hoy es España, Portugal, la zona germánica, los Países Bajos, Alemania, y la parte de las Galias, que era la parte francesa. Entonces podemos darnos cuenta que el desarrollo de la iglesia implicó un gran sacrificio. ¿Por qué? Porque no había aviones, no había internet, no había vehículos automotores. Muchas veces era a caballo, en el mejor de los casos, y en otros era a pie, al grado de sacrificar su propia vida. Un ejemplo como esto lo vemos en Esteban, ¿no? Uno de los primeros mártires de la iglesia cristiana, en el cual pues precisamente vemos, ¿sí?, cómo es que el trabajo de Esteban se va dando de tal manera que le cuesta su propia vida. Entonces, podemos visualizar que el desarrollo de la iglesia, ¿sí?, es algo que implica un sacrificio, y que muchas veces como cristianos, pues queremos llevar una vida cristiana muy tranquila, una vida cristiana pues hasta cierto punto pues muy somera, carente de responsabilidades, carente de compromiso. Pero también se nos dice que el desarrollo de la iglesia, muy a pesar de nuestras circunstancias, tenemos que vivir buscando la presencia de Dios, ¿sí?, con el fin de estar conscientes de la permanencia de su Espíritu Santo entre nosotros. Vuelvo a citar a Pablo, ¿sí? Pablo y Silas, ¿sí? Ellos constantemente, cuando fueron apresados, cuando recibieron una paliza en la cárcel, siempre estaban dispuestos a servir a Dios, ¿sí? O sea, Pablo y Silas eran un ejemplo de que Dios dirigía el crecimiento de su iglesia a través del Espíritu Santo, ¿sí? Aun cuando ellos pudieron haber escapado cuando estaban fundando la iglesia en Filipos, decidieron no irse, ¿sí? Decidieron quedarse ahí. ¿Por qué? Porque sabían que el Espíritu Santo estaba con ellos. De hecho, era ilógico verlos golpeados, verlos amarrados, y los dos estaban cantando. O sea, démonos cuenta que el desarrollo de la iglesia va a implicar no solamente un sacrificio, sino que también va a necesitar que tengamos presente y que tengamos una conciencia real del Espíritu Santo sobre nuestra vida. Es por eso que parte del desarrollo de la iglesia tiene que ver precisamente con la tarea de comprender que cuando nosotros establecemos estrategias, estas van a ir cambiando. Y esto es algo importante que necesitamos entender. Es cierto, la iglesia surgió de esa manera y ha ido evolucionando, ha ido transformándose, ha ido cambiando, ha ido hasta cierto punto evolucionando, porque la iglesia es un organismo vivo. Pero muchas veces nos queremos quedar con las mismas formas, ¿sí?, con las cuales surgió. Y ese es uno de los grandes retos que hoy tiene la iglesia del Nazareno. ¿Por qué? Porque las estrategias han cambiado. Un ejemplo, Jesús les dijo a los primeros cristianos que se quedaran, ¿sí?, reunidos en un lugar. ¿Y quién nos dijo que construyéramos templos? Bueno, imagínense, en los primeros 400 años de la iglesia eclesiástica, hablando de la historia de la iglesia, no se construyó ningún templo, ¿sí? De hecho, por eso es que hoy en la historia se encuentran las catacumbas, se encuentran muchos elementos
que datan hasta el año 380, 390. A partir del año 400 es cuando se empiezan a crear los grandes templos, las grandes catedrales, los grandes desarrollos monumentales religiosos. Pero entre el año 35, 37 hasta el año 380 y algo, no hay vestigios de iglesias. Porque el propósito en aquel entonces no era construir templos. Había centros de estudio, había escuelas, pero no había templos, ¿sí? Ya para la época posterior al año 400 es cuando se empiezan a crear edificios dedicados, donde ya se habla de pastores, de misioneros, de religiosos a tiempo completo para una congregación, porque era muy difícil. Entonces, si nosotros vemos, la iglesia del Nazareno pues es mucho más tardía a este tiempo, y la iglesia del Nazareno surge en carpas, que eran móviles, que no estaban fijas. Por ahí he mostrado una imagen donde se ve una de las primeras iglesias fundadas por Phineas Bresee, donde específicamente nos damos cuenta que lo que se buscaba era un tiempo, un espacio para alimentarse espiritualmente. Ya la construcción y todo lo demás vino a ser mera como de alguna manera para crear raíces, para crear de alguna manera un entorno, un ambiente que pueda beneficiar a la iglesia. Pero las estrategias han cambiado. Un ejemplo, en los años 80, que la iglesia del Nazareno se dice históricamente que tiene uno de los mayores auges, que es cuando se funda, un ejemplo, aquí en la Ciudad de México, el Seminario Nazareno Mexicano, donde ya no tenían que enviar a los pastores a San Antonio, al Instituto Hispanoamericano, a San Antonio, sino que ya se podían formar pastores aquí en México. Pues empezaba a haber una gran cantidad de pastores, empezó a haber una gran cantidad de líderes, que la iglesia empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. De hecho, históricamente por ahí está registrado algo que se le conoció como México 80, que es cuando surgen muchas iglesias, muchísimas iglesias, hablando de nuestro distrito. Es más, de ese boom surge Jesús es Señor, nuestra propia iglesia, ¿no? Para el año 83, si no mal recuerdo, surge Jesús es Señor, y otra serie de iglesias más. ¿Por qué? Porque la estrategia estaba cambiando, la iglesia era diferente. Después vino un ejemplo, la prédica por el radio. La iglesia empezó a escuchar sermones radiales y por ahí surge un programa muy histórico, quizás algunos hermanos se recordarán, la hora nazarena, ¿no? Después viene la televisión con los televangelistas. Y la iglesia da ese brinco a la televisión, que quizás aquí en México, por los costos y legislaciones, fue difícil, pero en otros lugares fue un boom. Después viene la pandemia y nos llevó la iglesia al internet. Y vean dónde estamos ahora. Entonces, ¿qué quiere decir? Que las estrategias van cambiando y se van adaptando. No podemos quedarnos con las mismas estrategias, porque hay gente que dice, pastor, ¿por qué no salimos a evangelizar con folletos en la mano? Quizás hace tiempo funcionó ese modelo. ¿Por qué no salimos a dar comida? ¿Por qué no salimos a hacer esto? ¿Por qué no salimos? ¿Por qué? Porque a veces nos hemos quedado encapsulados, pero si vemos el devenir histórico de la iglesia, cada época se hacían cosas diferentes. Hubo un tiempo donde la iglesia se enclaustró en sí misma para crear grandes eruditos para poder hacer frente a las corrientes de ataque filosófico, ¿no? Después la iglesia se desbordó en las misiones. Después se desbordó por crear modelos de alcance a través de la salud. Entonces, démonos cuenta que las estrategias de desarrollo de la iglesia cambian. La historia simplemente nos sirve como un parteaguas, pero no para aferrarnos a ello, ¿no? Un ejemplo, hoy se habla de pastores bivocacionales, cuando hace algunos años no. ¿Por qué? Porque desafortunadamente a veces las congregaciones no pueden sobrellevar la carga de mantener un edificio, un salario pastoral y otras responsabilidades.
Entonces hay pastores que dicen, bueno, no podemos llegar a un acuerdo y ser bivocacionales, o pastores que tienen, están sirviendo como ministros, pero también tienen empresas, tienen negocios, iglesias que están creando, buscando asociados a través de ministerios, de, ¿cómo le llamamos?, de agencias para poder fundar una iglesia. Quizás la iglesia dice, yo no puedo ir, pero puedo apoyar, puedo sostener, que no era un modelo que existía hace tiempo. Algunas otras iglesias están usando el modelo de células porque se presta para los entornos cuando son muy lejanos. Algunas iglesias usan, como nosotros, las redes sociales para poder discipular, para poder evangelizar, para transmitir un culto. Alguien lo va a ver, ¿sí? Tenemos pastores a tiempo completo preparados muy bien académicamente. Tenemos iglesias que rentan un local para decir, ya no compramos propiedades, mejor vamos rentando y la iglesia va estando en diferentes lugares. O sea, veamos que el desarrollo de la iglesia, o sea, la iglesia del Nazareno no ha diseñado un modelo cuadrado de decir, así debe de ser la iglesia. ¿Por qué? Porque a veces nos hemos quedado con esa idea, que nos han vendido el contenido y el envoltorio. Sí, esa es una gran mentira. O sea, hoy hay iglesias multicongregacionales. Un ejemplo, en Estados Unidos, hoy un solo local puede haber una iglesia hispana, una iglesia anglosajona, una iglesia coreana, una iglesia africana, en el mismo edificio. Y cada pastor tiene diferente, habla diferente idioma, cada iglesia tiene su estructura, simplemente comparten el mismo local. Hay iglesias, como les decía, que ya no tienen local, que dicen vamos a rentar o vamos a reunirnos en un lugar en específico, ahí nos vemos cada semana, nos estamos capacitando y estamos adorando a Dios. Entonces démonos cuenta que el desarrollo de la iglesia del Nazareno, va a tiempo. Muchas veces decimos, no, es que la iglesia del Nazareno es... No, desafortunadamente es porque nos hemos quedado con un solo modelo. Sí, yo lo he visto con muchos ministerios que dicen, no, vamos a fundar una iglesia y empezamos a evangelizar y veamos, y posiblemente funcione, pero a veces no va a ser la regla. Pero nos casamos con un modelo y decimos, ¿y por qué no probar con otro? ¿Por qué no probar hoy con los cultos en internet? Pero la iglesia se sigue reuniendo, con clases por internet para la gente, con tiempo, con un pastor bivocacional, con ministerios funcionales fuera de la iglesia, dejar un poco el asistencialismo. Entonces nos damos cuenta que el desarrollo de la iglesia es mucho más grande de lo que a veces nosotros nos hemos encuadrado. Pero muchas veces decimos, como es lo que ha funcionado, no resistimos al cambio. Entonces, si queremos nosotros seguir viendo desarrollar la iglesia, si queremos nosotros seguir viendo esta parte, entonces vamos a tener que llegar a una segunda faceta, que es el liderazgo transformacional. Que hoy transformacional es una frase que está muy de moda en muchos elementos, en el liderazgo, en la educación, en la formación ministerial, en el desarrollo de nuevas proyectos, procesos. Hoy tenemos que transformarnos. O sea, yo se los dije como iglesia cuando regresamos de la pandemia, tenemos que hacer una reingeniería de la iglesia. O sea, no vamos a cambiar las bases, no vamos a dejar de usar la Biblia, no vamos a hacer, pero tenemos que transformarnos. La misma Biblia nos lo dice. Pablo, allá en Romanos, recalca, no nos ajustemos a este tiempo, sino que cambiemos. Pero necesitamos entender que el liderazgo también va a tener que transformarse. Y el liderazgo transformacional es algo que la iglesia del Nazareno busca. ¿A través de quién? Del modelo de la semejanza a Cristo. O sea, Cristo es el arquetipo, Cristo es el modelo, y de ahí vamos a comenzar a entender muchas cosas del ministerio de Jesús. Por ahí Lucas Leis escribe un libro que se llama El mejor líder de la historia, donde nos habla la historia de un Jesús no religioso como nos lo han enseñado, sino más bien un Jesús que vino a cambiar. De hecho, Jesús lo vemos en su discurso, en su prédica, cuando dice, yo he venido no a abrogar la ley,
No he venido a decir esto no sirve, sino he venido a darle cumplimiento. Quizás esa era la situación que rodeaba a los discípulos, o la situación que permeaba alrededor precisamente de los que estaban alrededor de él, que se habían casado con un modelo en el cual decían, bueno, pues nos vamos a quedar solamente con esta parte. Y Jesús decía, ¿y el resto qué hacemos? Lo guardamos, lo desechamos, ¿sí? Porque el liderazgo transformacional apunta a la persona de Cristo, apunta a la persona de nuestro Señor Jesús, ¿sí? O sea, necesitamos entender que el líder transformacional también tiene que ser sumiso y humilde. ¿Para qué? Para entender los tiempos, para entender el mover en el que estamos, porque si somos líderes rígidos, cuadrados, inflexibles, pues la iglesia no va a avanzar. Un ejemplo era Pablo. Pablo, ¿qué le decía? Un ejemplo a la iglesia de Filipenses: sean imitadores de mí como yo lo soy de Jesucristo. O sea, yo estoy sujeto a la voluntad de Dios. El mismo Juan en su evangelio nos dice, tomando palabras de Jesús, que necesitamos depender plenamente de Dios para que Él sea el que conteste nuestras oraciones y supla nuestras necesidades. Pero también todo líder tiene que estar sujeto a una autoridad. No podemos ser anarquistas, no podemos ser subversivos, no podemos creer, no, pues entonces como la iglesia no está funcionando, hay que hacer un cambio radical, hay que hacer una revolución y vámonos todos. No. O sea, en otras palabras, el líder transformacional es un líder a la semejanza de Cristo. Una característica más que tienen los líderes transformacionales, ¿sí?, es que son siervos. Tienen la actitud de siervo. Pablo usa esta expresión: haya pues en nosotros, ¿sí?, la actitud que tuvo Cristo, el cual siendo en forma de Dios se despojó de sí mismo, haciéndose siervo. O sea, en otras palabras, la actitud de siervo no es que pisoteen nuestra vida y que pasen, nos agarren de alfombra, no, sino como Jesús lo dijo, que estén dispuestos no a ser servidos, sino a servir. Ese es un modelo transformacional, porque el modelo tradicional de liderazgo es, yo tengo el liderazgo, yo tengo autoridad. Y esto es interesante, autores como John Maxwell, un pastor que habla mucho sobre liderazgo, él dice, no, liderazgo es inspiración, liderazgo es movilidad, liderazgo es tener claro los objetivos hacia dónde nos vamos a mover, y la persona de Jesús lo tenía. Por eso es que Jesús estaba sujeto al Espíritu Santo. Lo vemos aún antes de ir a la muerte. Señor, si yo lo tengo que hacer, yo voy. Pero otra cosa más, el líder transformacional tiene que tener visión. ¿Por qué? Porque donde no hay visión, ¿sí?, el pueblo se estanca, el pueblo se extravía. Esto lo escribió Salomón, allá en Proverbios 29:18. Donde no hay visión, el pueblo se extravía. Y a veces queremos que nuestra visión, preferimos abrazar una visión antigua, una visión obsoleta, una visión que ya no funciona, pues decimos, es visión, es bíblica. Es una revelación del cielo, con tal de defender nuestros ideales. Pero entonces, ¿por qué dice más adelante en el libro de Joel que nuestros jóvenes tendrán sueños, nuestros ancianos visiones? Y está hablando de esto, de un liderazgo transformacional. Un ejemplo: ¿sí?, el profeta Habacuc. El Señor le dice, escribe la visión y haz que todo el mundo la vea. Jesús, cuando vino, Él clarificó su visión. Por eso es que muchos dicen, ¿por qué no se casó Jesús? ¿Por qué no hizo una familia? Porque esa no era su objetivo. Él tenía una misión y una visión muy clara de lo que tenía que hacer.
y se enfocó en cumplirla. Y el punto fue que le costó su propia vida. Hoy navegamos en medio de muchas visiones. La del liderazgo, la del pastor, la de la iglesia. No, es una. Por eso Jesús decía, el reino de los cielos es semejante a. Por eso es que los líderes visionarios deben de buscar la visión de Dios para la iglesia y compartirla. Pero tiene que ser una visión nueva, tiene que ser una visión fresca, tiene que ser una visión que trascienda. A veces decimos, no, pero es que esto funcionó hace años. Sí, y si funcionó, ¿por qué lo dejaron? Si era tan bueno, si era tan funcional, ¿por qué se dejó de hacer? ¿Se da cuenta que los líderes necesitan visión? Y necesitamos orar para que Dios les dé visión. Otra característica más que vamos a encontrar dentro del liderazgo transformacional es que piensan estratégicamente. Este ha sido uno de los grandes retos de la iglesia hoy día. Pensar en estrategias funcionales. ¿Sí? Estrategias que nos permitan un momento, creo que aquí se me está yendo la presentación. Lo retomamos, ¿sí? Necesitamos tener una estrategia, necesitamos ser estratégicos. No podemos seguir usando las mismas herramientas que veníamos usando. Necesitamos buscar la manera de bendecir, de educar, de formar, de compartir. Pero muchas veces lo queremos hacer, ¿sí?, sin una estrategia. O sea, en otras palabras, decimos, vamos a fundar una iglesia. ¿Con qué recursos? Bueno, con los que el Señor provea. Ok, ¿en qué lugar? A donde el Espíritu Santo nos lleve. ¿Con qué personas? Con las que el Señor llame. Vean, nuestras respuestas no son estratégicas, simplemente van respondiendo a una necesidad. Pero cuando estamos hablando de pensar estratégicamente, es que necesitamos echar mano con las herramientas y los instrumentos que tenemos. A veces decimos, no, pues queremos que el grupo de alabanza toque mejor, pero lo va a hacer hasta que tenga todo esto. ¿Y por qué no empezamos con lo que tenemos? Y poco a poco lo vamos transformando, lo vamos cambiando estratégicamente. ¿Sí? El líder necesita entender las circunstancias del tiempo en el cual nos encontramos. Es cierto, necesita encontrar respuestas bíblicas, pero muchas tendrán que responder a las necesidades del entorno. La estrategia también tiene que ver en cómo vamos a guiar a las almas al reino de Dios, no solamente a formar parte de la membresía. Muchas veces decían a los pastores, dime cuántos miembros tienes y te diré qué clase de iglesia tienes. Entonces se creía que a mayor cantidad de miembros una mejor iglesia. Pero entonces, ¿qué pasó con aquellas iglesias pequeñas que realmente eran ganadoras de creyentes, que empoderaban a personas, que en otras palabras se dedicaban a cumplir la gran comisión? Pero como no llenaban templos, entonces su estrategia no era aceptable, no era buena. Entonces tenemos que entender que un líder estratégico es capaz de poner la visión y la misión en planes en función del reino de Dios para que sean interesantes esto que menciona los material que tenemos. Y eso en lo personal yo lo comparto. Tiene que ser sencillo y eficaz. A veces nos gusta, lo robusto, nos gusta lo elaborado, nos gusta lo rimbombante, pero a veces lo simple es eficaz. A veces le decimos a la gente, no, es que mira, la vida cristiana es altamente complicada. Mentira. Es cierto, no es tan fácil como comer pan. Pero a veces nosotros, yo lo he dicho y esto es una frase mía, a los cristianos nos gusta hacer de las cosas fáciles difíciles y de las difíciles imposibles. Y un líder transformacional no puede hacer eso. Hoy necesitamos acercar a las personas, buscar estrategias para que la gente se abrace a la visión de la iglesia,
ame la iglesia, ame los ministerios, ame la obra de Cristo. Y yo lo veo con los jóvenes. Si no pensamos estratégicamente en nuestros jóvenes, la iglesia está destinada a fracasar. ¿Por qué? Va a desaparecer cuando mueran los adultos. ¿Por qué? Porque no va a haber otra generación que continúe con la iglesia. A menos que aparezcan más adultos de otro lado, ¿verdad? Por eso es que se dice que los líderes transformacionales son creadores de equipos. Y ojo, estamos hablando de equipos, no de clanes, no de tribus. Porque a veces la iglesia se ha caracterizado en que dentro de la iglesia hay pequeños subgrupos de hermanos, donde los de aquí no se llevan con los de allá y los de allá no se llevan con los de allá y los de allá mucho menos con los de hasta allá. Y así ha crecido la iglesia. En pleno siglo XXI eso ya no funciona. Hoy necesitamos crear un equipo, así como el que Jesús creó, para empoderarlo, para hacerlo cumplir un ministerio, para servir al reino de Dios. En otras palabras, los discípulos era gente común, era gente normal, era gente del campo, era gente tal cual, pero que se propusieron transformar su entorno, que lo pusieron literalmente de cabeza, al grado que les tenían miedo. Entonces la iglesia necesita también pensar en decir, bueno, necesitamos pequeños grupos, pero no para dividir, no para segmentar, sino para alcanzar la misión de la iglesia. Quizás habrá hermanos que tienen el don de evangelismo, bueno, reunir a todos los que saben evangelizar, los que tienen dones para la música, para el servicio, para la oración, que es lo que estamos haciendo ahora en Jesús el Señor. Ministerio según dones. Pero a veces nosotros anteponemos ciertas situaciones y veamos, el líder transformacional tiene que crear equipos. Algo que yo se los he dicho a los líderes de la iglesia, con la idea de crear concilios, de crear un sinfín de cosas, creamos pequeños grupos de poder. Y yo se los dije, hay que eliminarlo. ¿Por qué? Porque no es algo funcional. Porque dicen, yo soy el secretario, el tesorero, pero nada más eran títulos. Hoy necesitamos gente que se involucre, gente que trabaje, gente que transforme su mundo y que involucre a otros en la obra del reino de Dios. Otro ejemplo de esto, de liderazgo transformacional, tiene que ver con líderes, ¿sí?, que sean compasivamente asertivos. O sea, en otras palabras, que se identifiquen con las personas. Anteriormente decían, no, pues ahí va el pastor y pues el pastor, sí. Pero a veces necesitamos ser más empáticos con las personas. Y principalmente con los nuevos. Principalmente con la gente que va llegando. Porque a veces estaba leyendo por ahí un artículo que me mandaron acerca de los 20 pretextos por los cuales la gente se va de la iglesia, ¿no? Y lo más interesante que decía la persona que escribía este artículo es que el problema es que no son los nuevos, sino son los hermanos que ya tienen 20, 30, 40 años en la iglesia. Me fui de la iglesia porque el hermano no me saludó, me fui de la iglesia porque no me toman en cuenta, me fui de la iglesia por esto. Y al final de cuentas entonces nos preguntamos, ¿cómo es que nos involucramos en la obra de Dios? Porque en otras cosas sí buscamos que ser tomados en cuenta, sí nos aferramos, sí luchamos, pero acá decimos, es que no me tomaron en cuenta y me voy de la iglesia. Pero a veces necesitamos ser asertivos. Jesús lo hacía, él decía que él sentía compasión. Jesús les dijo una frase a sus discípulos cuando los mandaba a evangelizar, esto está ya en Mateo 10:16. Les dijo, sean prudentes como serpientes, pero sencillos como palomas. O sea, en otras palabras, es equilibrar la gracia y la ley, la justicia y la misericordia, pero todo en el entorno de la santidad. Amor perfecto. O sea, se trata de hablar la verdad, pero hablarla con amor.
A veces decimos, no nos tocamos ni el corazón para hablar con alguien. Decimos, es que tú eres un pecador y te vas a ir al infierno. Uf. Si ese era el último día que él tenía pensado venir a la iglesia, pues ya le dimos el tiro de gracia. Cuando como líderes tenemos que amar. Hay gente que dice, pastor, pero ¿por qué no lo corremos de la iglesia? Porque no lo podemos hacer, Jesús no lo haría. Por eso es que también los líderes transformacionales comunican con claridad. A veces nos cuesta trabajo preguntar, nos cuesta trabajo decir, oye, no me quedó claro, ¿me lo puedes volver a explicar? Pero a veces el líder que no se comunica claramente y el miembro de la iglesia que dice, pues como no me lo dijo bien, creamos una zona de tensión. Y estos dos puntos van de la mano. ¿Por qué? Porque de aquí va a depender el siguiente punto, que también es crucial para la obra del reino. Y que quizás diríamos que es la cereza del pastel de este punto. Los líderes transformacionales facultan a otros al fin de levantar una próxima generación que dirija hacia el reino. Yo se los he dicho, necesitamos volver a creer en nuestros jóvenes. Así como son jóvenes. ¿Sí? Voy a poner un ejemplo. Josué no pudo levantar a la siguiente generación. De hecho nos dice la Biblia que después de que Josué murió y fue reunido con los suyos, vino una generación que no conoció de Dios. O sea, en otras palabras, cuando nosotros no estamos empoderando a aquellos que pueden levantar una siguiente generación, imagínense, cristianos como los que han partido, hermanos de nuestra iglesia que se han ido a la presencia del Señor y que de alguna manera no los hemos logrado reproducir en otros jóvenes o en otros hermanos. La pregunta va a ser cuando se acaben todos. Entonces va a cumplir lo que dice el pastor Josh McDowell. Estamos frente a la última generación de cristianos. Y la iglesia del Nazareno no apela a eso. O sea, en otras palabras, el líder transformacional no está llamado a crear imperios, a decir, pues yo formé a fulano y a perengano, no. Sino a capacitarlos y decir, pasen la estafeta. Estaba leyendo un libro que se llama La vida del pastor, de Alfonso Guevara, un buen amigo mío. Y él comienza su primer capítulo diciendo, no pase la antorcha fundida, pase la encendida. Y él habla acerca de pastores que abrazan tanto la antorcha que hasta que ya ven que la antorcha ya no da, ahora sí se la pasan a las nuevas generaciones, dice él en esta ilustración, y las nuevas generaciones decimos, ¿qué hacemos? ¿Y qué dicen los otros? Tienes que mantenerla encendida, sí, pero si me lo hubieran dado cuando todavía funcionaba, hubiera sido útil, pero ya me la están dando, o sea, quieren que trabaje con algo que ya no sirve. Y esa es la queja de las nuevas generaciones, donde estamos entregando o estamos pasando la estafeta con iglesias apáticas, frías, enfermas espiritualmente. Y cuando leo esto digo, híjole, necesitamos trabajar más con los jóvenes, necesitamos estar ahí con ellos, necesitamos hacerlos que amen la obra de Dios y no que salgan corriendo cuando les dicen iglesia, que dicen, no, yo no quiero saber nada de eso. O sea, el capacitar, el facultar, el levantar una nueva generación nos va a costar trabajo. ¿Por qué? Porque la antorcha está fundida. Porque ellos ya piensan en futuro, ellos ya piensan ellos ya piensan en tecnología, ellos ya piensan, nosotros quizás algunos cristianos todavía pensamos, no sé, en otro modelo. Y no es que sea malo. El punto es este. ¿Qué es lo que le dijo Pablo a Timoteo? Pablo estaba muriendo, llamémoslo así, ya estaba terminando su ministerio. Y le da un consejo a Timoteo crucial, 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos de enseñar a otros también.
Timoteo era un adolescente, era un joven. O sea, Pablo le estaba entregando la antorcha encendida, se le estaba dando así, mira, todavía alumbra, se ve de aquí a la otra montaña si tú te paras allá. Pero eso enseña a otros, capacita a otros. Pero a veces somos tan celosos de la sana doctrina que no, ¿cómo se lo vamos a dejar a los jóvenes? Ellos quieren cantar otra cosa que no son los cantos bíblicos. Ellos quieren el culto de otra manera que no es el culto bíblico. Ellos quieren clases que no son las clases bíblicas. Ellos quieren hacer cosas. Entonces, ¿dónde está la idea del liderazgo transformacional? Y llegamos a la parte final de nuestro estudio. Nos restan por ahí de 6 minutos. Pero si esto no nos despierta como nazarenos, como cristianos, hermanos, necesitamos sacudirnos otra vez. Para poder lograr esto, necesitamos llegar a la otra parte. A la compasión con propósito. Que sería la cereza del pastel de esta noche. De lo que es nuestra iglesia. Una compasión con propósito. ¿Qué es esto? Que cada acto que nosotros hagamos de servicio, de generosidad o de misericordia, lo hagamos en el nombre de Jesús. Que todo lo que hagamos revele a Cristo en nuestras actitudes, en nuestras labores, en nuestro diario vivir. Lo que decía Pablo, haya pues en nosotros el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Por eso es que la compasión con propósito manifiesta el corazón amoroso de Dios. Nos muestra un Dios con amor. Eso que vemos en Juan 3:16 es compasión. No vemos un Dios condenando, no vemos un Dios señalando, no vemos un Dios reprendiendo. Es cierto, lo va a hacer en el momento en el cual el hombre no entiende. Pero la vida y el ministerio y la muerte de nuestro Señor Jesucristo nos hacen ver su amor a cada instante. Y la pregunta es, ¿qué es lo que hacemos como iglesia? ¿Qué representa? ¿Nuestro valor, nuestra autoridad, lo que somos, o realmente representa a Cristo? ¿Por qué? Porque la compasión con propósito siempre se hace en el nombre de Jesús. O sea, los evangelios nos muestran cómo Jesús fue conmovido hasta lo más profundo para sufrir por nosotros. Jesús fue movido por amor cuando vio a los pobres, cuando vio a los perdidos, cuando vio a los enfermos, cuando vio a los vulnerables, cuando vio a los marginados. O sea, en otras palabras, nuestro ejemplo es Jesús. Pero no esperemos que otro viva como Jesús si yo no estoy viviendo como Jesús. Porque a veces he escuchado hermanos que se levantan y dicen, hagamos lo que decía nuestro Señor Jesús. ¿Y qué dice la audiencia? ¿Y tú por qué no lo haces? Porque es más fácil decirlo que hacerlo. Por eso es que Jesús es el modelo humano. A veces necesitamos entender que Jesús, así como era verdadero Dios, también fue verdadero hombre. Y los esfuerzos que él hizo, los esfuerzos que él materializó, es lo mismo que nosotros como iglesia podemos hacer. Pero que muchas veces nosotros nos quedamos en que se nos olvida el principio universal de Cristo, respetar la dignidad de cada persona. ¿Qué le dijo Jesús a la mujer que fue encontrada en adulterio? Ni yo te condeno. ¿Qué pasó con Zaqueo? Nunca lo exhibió, nunca lo señaló. Sí, Jesús se ensañaba muy feo con los fariseos, porque era gente que conocía la ley. Y no se diga con los escribas y con los saduceos, porque era gente que conocía la palabra de Dios al derecho y al revés. Por eso a ellos sí les decía generación de víboras, sepulcros blanqueados y un sinfín de cosas. Porque eran religiosos. Y la iglesia no se centra en la religiosidad,
se centra en las personas. Y las personas tienen dignidad. Por eso dice, la compasión con propósito fluye naturalmente en creyentes que han sido transformados. Gente que ha recibido a Cristo verdaderamente. Gente que ha entendido que cada acto que hacemos debe representar a Jesús. Entonces, si nos damos cuenta, iglesia, estas características, si nosotros estamos esperando verlas en la iglesia, pues tendríamos que verlas nosotros, vernos delante de un espejo. ¿Por qué? Porque hablamos de una identidad. Porque hablamos precisamente de ciertas situaciones en las cuales, pues la compasión con propósito muestra nuestra definición integral como wesleyanos de misión. La misión de Wesley era, él decía, mi parroquia es el mundo. No decía mi parroquia es el templo. Por eso es que la compasión con propósito fluye de nuestra vida como una expresión de nuestro compromiso con la misión de Dios. Para redimir un mundo quebrantado. Entonces, yo creo, iglesia, que al mirar estas características como denominación, no podemos decir, ay, no, entonces la iglesia, sí, tenemos un gran abanico de cosas por hacer. Por eso cada una de estas características como iglesia van tomadas de la mano. O sea, si regresamos a estas características, la adoración significativa, la coherencia teológica, el evangelismo apasionado, el discipulado intencional, el desarrollo de la iglesia, el liderazgo transformacional y la compasión con propósito es nuestra esencia. Y no es algo que encontremos como ir al supermercado a buscar leche y huevo. Es algo que nosotros tenemos que ofrecer a Dios. Y que nos dan la pauta para hacerlo. Así que, pues vamos a detenernos aquí y a reflexionar un poco acerca de todo esto. Yo creo que como iglesia tenemos muchas cosas en las cuales trabajar, muchas cosas en las cuales tenemos que actuar. Pero creo que la primera parte de nosotros como individuos mismos. Así que vamos a detenernos aquí. La próxima semana iniciamos con una parte bien importante de nuestro ADN como Iglesia del Nazareno, que son nuestros artículos de fe. O sea, que son los elementos que fundamentan todo esto que hemos hablado, todo esto que hemos dicho, y que a mí me gustaría que esto nos renueve, nos motive y nos diga, aquí estoy, vamos a darle con todo en esta nueva temporada de nuestra iglesia. Así que, iglesia, que tenga una excelente noche de jueves, que tenga un excelente descanso. Ya mañana es viernes, y recuerde, el domingo a las 10:30 de la noche, 10:30 de la mañana, nos vemos en Escuela Dominical a las 12 para adorar a nuestro Dios en nuestro culto. Y recuerde estar al pendiente ahí de nuestras notificaciones como iglesia. Que el Señor le bendiga, que el Señor le guarde, y nos saludamos en la siguiente actividad de nuestra iglesia. Que tenga una excelente noche.